Entonces vamos a checar, les presento la diapositiva. Entonces, bueno, estamos compartiendo la diapositiva. Entonces, ayer estábamos viendo lo que son las variables eléctricas, como que también las tenemos, nosotros lo vamos a poder medir con este aparato de medición que le llamamos multímetro, ¿vale? Entonces, pues vamos a checar. Por ejemplo, aquí tenemos en la diapositiva una figura, que en este caso es el multímetro, y pues nosotros vamos a checar cómo es que está preparado para hacer una medición. Entonces, aquí es lo que nos dice, ¿verdad? El multímetro está preparado para medir una variable eléctrica. Nosotros ya vimos las variables eléctricas y sus unidades de medida. Vamos a seleccionar en este diagrama a cuál corresponde. Entonces nosotros checaríamos de acuerdo a los pasos que vimos ayer. Es decir, primero tenemos que checar aquí los bornes donde están conectadas las puntas. Segundo, pues tendríamos que checar cómo está el selector. Tercero, pues tendríamos que checar cómo es que tenemos el display. Y ya por último, ya cuando tenemos estos tres pasos, pues ahora sí hacer la medición. Entonces, a ver si alguien me puede ayudar a ver a cuál corresponde. O sea, el multímetro ya esté preparado. Ahora nada más faltaría ver en el circuito cómo estaría, si como el inciso A, el B o el C. Entonces, en este esquema, en el diagrama, nosotros estamos haciendo la simbología del multímetro con este círculo. Fíjense, aquí está. Entonces, en cualquiera de estos tres vamos a tener el multímetro, pero ¿cuál sería la correcta? Si fijan, aquí para empezar tenemos bueno, igual lo explicamos aquí porque ayer tuvimos ahí problemas con internet, ¿no? Creo que para empezar vamos a retomar este ejercicio para explicarlo bien. Entonces, aquí tenemos lo que es la punta negativa en el común, y luego ya como nosotros vamos a medir corriente. ¿Por qué corriente? Porque aquí si nos fijamos en los esquemas, en los tres esquemas, está el multímetro, pero está señalando la variable o la unidad de medida del amper. Entonces el amper es la unidad de medida de la corriente eléctrica, y la M significa que es un prefijo, es decir, pues va a ser una corriente relativamente pequeña, en el orden de los milis. Y pues nosotros ahí en la tablita vimos que mili se representa con el símbolo M, y en notación científica representa 1 por 10 a la menos 3. Entonces, si nosotros nos damos, pues se refiere a una cantidad pequeña. Entonces, aquí ya estamos viendo mediante este símbolo que se refiere con la M y aquí se refiere con la A. Entonces, la A es para la unidad de medida de la corriente eléctrica y la M es un prefijo. Ahora sí, entonces, pues bueno, como ya sabemos que aquí vamos, el esquema me dice que vamos a medir corriente en el orden de mili. Entonces, la punta roja, que es la positiva, tenemos que conectarla en el multímetro donde corresponde. Es decir, aquí tenemos para corriente y aquí también tenemos para corriente, pero para milis y para micros, es decir, para corrientes pequeñas. Entonces, aquí ya estamos conectando la punta roja en el borne correspondiente en el multímetro. Entonces, el primer paso ya está. Ahora el segundo paso es ubicarnos en el selector y nosotros vamos a seleccionar la opción de milis. Digan, aquí hasta hacemos un zoom donde el selector está apuntando a la unidad de medida de la corriente eléctrica, pero en milis. Entonces ahí ya está concordando. Entonces el selector ya lo tenemos apuntado y
y ya está el segundo paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues bueno, vamos a checarnos en el display. ¿Por qué tenemos que checarnos en el display? Porque como ayer vimos, pues a veces vamos a estar trabajando con dos tipos de voltajes, el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. Entonces, si nosotros vamos a medir corriente, tenemos que ver qué es el tipo de energía, es decir, de qué es el tipo de la fuente. Entonces aquí, si nos fijamos, tenemos de corriente directa en el inciso A y en el inciso B. En el inciso C tenemos un símbolo donde nos está representando que es la fuente de corriente alterna. Entonces, como nosotros vamos a elegir uno de estos incisos, pero de acuerdo a cómo está configurado el multímetro. Entonces el multímetro, nosotros nos fijamos y está para medir corriente de corriente directa. Entonces ahí estaríamos ya completando el tercer paso, ¿sí? Simple inspección. Siempre que vayamos a estar, vayamos a medir una variable eléctrica, vamos a hacer este procedimiento. Checamos los bornes, checamos el selector, checamos lo que es el display. Una vez que ya pasamos estos tres pasos, ahora sí vamos a ubicarlo. Entonces nos fijamos, ya así de cajón sabemos que no es porque el multímetro está para corriente directa. Entonces este circuito es de corriente alterna, entonces no sería, lo tachamos. Ahora nos queda el inciso A y el inciso B. Entonces aquí nosotros tenemos que saber cómo es que pasaba la corriente. Si ustedes recuerdan, la corriente, hacíamos analogía a lo que era la corriente de agua. Entonces la corriente sale de la fuente, del polo positivo, esa es la corriente convencional. Entonces sale del polo positivo, pasa por la carga que no la detiene y sigue recorriendo el circuito, entonces hasta llegar a lo que es la fuente. Entonces la corriente, nosotros ya sabemos que para no escribir corriente eléctrica, pues se refiere, nosotros lo podemos denotar simplemente con la letra I latina. Entonces ahí estamos diciendo que esto es la corriente eléctrica. Entonces, si fijan, el multímetro yo lo tengo que poner de tal forma que la corriente entre por la punta positiva, entre y recorre el multímetro, haga la medición y luego ya pueda salir por la punta negativa y continúe la corriente. Esa es la forma en que la corriente va a circular. Entonces, por lo tanto, si fijan, nosotros tenemos que medir la corriente del circuito. Aquí el inciso A pues estaría incorrecto porque pues la corriente estaría aquí, y lo que tendríamos que hacer es que la corriente, tendríamos que conectar el multímetro en serie con lo que vamos a medir, es decir, tendría que ir en serie con la carga. Aquí está conectado en serie con la carga. Entonces puede entrar al multímetro en el polo positivo, va a salir del multímetro en el polo negativo y va a continuar su camino, ¿sí? Así no la vemos interrumpida, simplemente estamos nosotros tomando la lectura de la corriente y sigue. En cambio acá en el A estamos modificando la corriente. ¿Por qué? Porque imaginemos otra vez la fuente, la corriente de agua llega aquí, entonces tendría dos tuberías que recorrer el agua, una que pase por el multímetro y otra que pase por la resistencia. Entonces aquí se tendría que dividir, en este punto se tendría que dividir la corriente de agua, haciendo la analogía, ¿verdad? Y pues aquí sería una corriente y acá en la resistencia sería otra corriente. Entonces esta forma es incorrecta, el inciso A es incorrecto. El inciso correcto sería el B. ¿Por qué el B? Porque la corriente, si digan, está entrando al multímetro y está saliendo y puede entrar a la resistencia. Entonces aquí estaría, sin modificar el circuito, recorriendo la corriente al circuito. Entonces la respuesta correcta
sería la B. ¿Sí? Entonces hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o algún comentario que tengan que hacer. Todo está bien, profe. Ok. Bueno, ahí nos comenta Julio que no tenemos dudas. Ahí Amado, Alexis, Antonio, Uriel, Kevin. No, profe. Ninguna duda, profe. Ok, muy bien. No, bien, profe. Excelente, muy bien, ahí está. Vamos entonces a continuar. Bien, entonces esto simplemente es un resumen de lo que vimos. Entonces acuérdense que ahorita pues esto que estamos viendo teórico nos va a ser útil a la hora de estar haciendo ahí las prácticas, ¿no? Muy importante. Sobre todo aquí lo que se tiene que hacer es de nosotros preparar los pasos para poner el multímetro o preparar el multímetro para una variable. Le voy a poner pasos para medir una variable eléctrica. Entonces, estos son los pasitos que nos vamos nosotros a recordar cuando estamos haciendo las prácticas. Checamos, pues nosotros para empezar ya tendríamos que saber qué es lo que vamos a medir. Si alguien te dice, a ver, chécate la resistencia de un elemento. Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Pues bueno, el primer paso es checarnos los bornes donde van a ir conectadas las puntas. Segundo paso, colocar el selector en la unidad correspondiente. Y tercer paso, checar el display. Aquí en el display, bueno, en el caso de la resistencia eléctrica, dijimos que para no batallar, aquí vamos a dejar que nos aparezca la leyenda de auto. ¿Para qué? Para no entrar en detalle con las escalas, ¿sí? Porque aquí las escalas nos van a aparecer. Mejor si es una resistencia que no es tan grande, nos va a presentar en ohms. Si es grande, pues va a estar ya que nos represente el prefijo de kilo, ohms, mega, ohms, que sería la escala más grande, para lo que es el multímetro. O también para abajo sería miliohms o microohms, que serían los más comunes. Aquí tenemos la unidad y aquí tenemos los prefijos, ¿sí? Entonces, con estos tres pasos, nosotros ahora sí ya, el cuarto paso, ahora sí sería colocar el elemento en las puntas para poder hacer la medición. Entonces, vamos a checar estas mediciones, a ver cómo realizamos para lo que es resistencia, para lo que es voltaje y para lo que es corriente. ¿Por qué? Esto pues nos va a permitir el cuarto paso de cómo vamos a colocar las puntas. Entonces, de aquí es como arrancamos la siguiente clase. Entonces, bueno, la resistencia eléctrica vamos a hacer la medición con el multímetro. Entonces, la variable eléctrica que vamos a medir con el multímetro es resistencia eléctrica. Para no escribir toda la palabra de resistencia eléctrica, nosotros utilizamos un símbolo que sería R. Entonces, para saber ya aquí en un circuito que nos aparezca la letra R, va a significar o nos vamos a hacer referencia a la resistencia eléctrica. Ahora, ¿cuál sería, ya una vez que nosotros sabemos que esta es la variable que vamos a medir, nosotros siempre va a estar caracterizado porque vamos a decir una cantidad, por ejemplo, un ohm. Así es lo que técnicamente tenemos que decir. Con esto presentamos el tipo de variable a medir. Aquí sería la cantidad. Este sería el símbolo, ¿verdad? Y muy importante, la unidad de medida.
Entonces, un técnico siempre tiene que estar dando estas respuestas. A ver, que te digan, a ver, hay que checar la resistencia que tiene la lámpara. Bueno, entonces, la resistencia, aquí yo lo denoto con el símbolo R, es igual a la cantidad, que es un ohm. Así tenemos que decir siempre. La variable, la cantidad y la unidad de medida. Hay que pues contemplar esto para ser ahí un técnico que pueda conocer las variables eléctricas y pueda pues, ahora sí que responder algunos detalles que nos vamos a encontrar pues ya cuando estén ahí trabajando, ¿sí? Entonces vamos a ver, con el multímetro hacemos los primeros tres pasos que ya sabemos. Uno, como vamos a medir resistencia eléctrica, checamos dónde van a ir conectadas las puntas. Dijimos que la negativa, es decir, la punta negra, no hay pierde, siempre se va a estar conectando en el común. Ahora, la punta roja, que es la positiva, aquí dice positivo, ¿dónde va a ir conectado? Pues fácil, nosotros checamos a ver dónde está la unidad de medida, perdón, la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Pues esto yo sé que no es, acá tampoco. Entonces, aquí identificamos que aquí tenemos nuestra unidad de medida para la resistencia. Entonces, aquí conectaríamos nuestra punta roja. Entonces ya quedó el paso 1. Segundo paso sería ubicar el selector en la unidad de medida de lo que es la resistencia, en este caso pues los ohms. Entonces pues va a estar, muy seguramente va a estar aquí en apagado, entonces nosotros tenemos que seleccionar. Aquí ahorita por la imagen no la vemos muy bien, pero este sería voltaje directa, voltaje alterna. Esta es una variable que pues ahorita no es el caso para verla. Y aquí tenemos lo que son los ohms. Entonces aquí está colocado el selector. Ustedes lo harían así. Segundo paso, ya está. Ahora, el tercer paso simplemente es checarnos lo que es el display. A ver cómo es que está ubicado. Entonces aquí para la resistencia eléctrica dijimos que pues vamos a mantenerlo aquí en automático. Es decir, para que solito, sin necesidad de utilizar el botón de rango, nos pueda dar el valor con un rango adecuado que nos permita leerlo en el display. Entonces ya checamos que está el modo automático en el display para medir resistencia. Entonces ya está el paso. Ahora, el cuarto paso, que es el que vamos a ver nosotros en esta clase, es cómo colocar las puntas. Si digan, aquí tenemos el símbolo de una resistencia eléctrica. También el otro símbolo va a ser de esta forma. O sea, la resistencia como elemento la vamos a ver mediante este símbolo. Entonces, en un circuito, estaría de esta forma. Aquí tenemos. Entonces, cerramos el interruptor para que pueda decirse ahora sí que ya está cerrado el circuito o que tenemos un circuito eléctrico. Entonces aquí tenemos una fuente y vemos que es de corriente directa. ¿Por qué es de corriente directa? Bueno, aquí también pues dijimos que cuando tenemos menos y un más, esto se va a referir a una fuente de corriente directa. Cuando tenemos o cuando en un esquema o en un diagrama eléctrico tengamos línea y neutro, pues nos vamos a hacer referencia a una fuente de voltaje de corriente alterna. Entonces, pues aquí vemos en el circuito que tenemos un voltaje de corriente directa. Está cerrado lo que es el interruptor. En cuanto nosotros cerremos el interruptor, la corriente va a empezar a fluir. Ahí está la corriente. Y aquí tenemos nuestra carga, que sería el símbolo de una resistencia eléctrica. Ahora, un punto de seguridad, aquí lo vimos ayer, pero aquí lo vamos a tomar en cuenta. Cuando medimos resistencia eléctrica,
dijimos que el elemento debe estar desenergizado. Desenergizado. Y era otro punto. Y desconectado. Desconectado, pues obviamente del circuito. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que leer la resistencia de este elemento. Entonces, ya con este punto de seguridad, de hecho aquí le voy a poner ojo. Para medir esta resistencia, yo la tengo que desenergizar, es decir, quitarle la fuente de energía y, sobre todo muy importante, aquí no es el caso, o sea, nada más es una sola carga en este circuito eléctrico, pero si hubiera más cargas, tendríamos que desconectarlo del circuito. Entonces aquí simplemente quitamos la energía y pues lo quitamos del circuito y ponemos la punta, una punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo. Aquí pues nos va a dar una resistencia y aquí la tenemos. El valor sería una resistencia de 380 ohms. Ahí estaríamos viendo el valor. Entonces aquí acuérdense, el cuarto paso nos estamos enfocando en lo que son las medidas, ya como es lo que vamos a hacer. Entonces en el cuarto paso, para la resistencia eléctrica, aquí está, el elemento debe estar desenergizado y desconectado. Entonces ya está desenergizado y desconectado. De hecho aquí vemos simplemente que ya está solo el puro elemento. Entonces aquí ya estaríamos cumpliendo con el cuarto paso para medir la resistencia eléctrica. Y eso sería todo. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda? Por mi parte está todo bien. Muy bien, Julio. Ahorita escuchamos a los demás, a ver si. Todo bien. Muy bien, excelente, Kevin. Todo bien, profe. Kevin, excelente, muy bien, Jorge. Profe, Todo bien, profe. Sí, ¿alguien? Alexis. Muy bien, Antonio. entonces cuando se tiene que medir la resistencia eléctrica, se tiene que desenergizar todo, ¿verdad? Así es. Para que no dañe el multímetro. Así es, para que no se vaya, sobre todo, pues igual pues sí, obviamente cuesta dinero el multímetro, pero lo más importante es de que no vayan ustedes a tener ahí un accidente. Ahorita, por ejemplo, les comento, en las siguientes variables les comento un detalle. Entonces aquí, como no hay dudas, y nada más ahí la observación de lo que dice Alexis, de que para medir la resistencia eléctrica tiene que estar desenergizado el elemento y tiene que estar desconectado. Entonces aquí también muy importante, entonces a lo que es una batería, una fuente, nunca le vamos a medir la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque ahí se contradice, ¿no? O sea, yo no le puedo medir resistencia a una fuente de energía. Eso no se hace. Entonces, aquí nada más es recapitular y decir, repasar estos 4 pasos. Vamos a medir resistencia eléctrica, perdón, checamos las puntas, que es el primer paso. Segundo paso, checamos el selector. Tercer paso, checamos nuestro display. Y cuarto paso, hacemos ahora sí que la operación, pues de colocar las puntas en los extremos de la resistencia, y ahí ya nos estaría dando la lectura, y con eso estaríamos nosotros pues diciendo esto. La resistencia de este elemento es de 1 ohm. ¿Sale? Acuérdense, símbolo de lo que estamos leyendo, la cantidad y, muy importante, la unidad de medida. Porque a veces es muy común que nos digan, a ver, ¿cuál es la resistencia pues de, no sé, de la bobina del motor? Ah, pues es de 5. Si digan, ahí estaríamos diciendo que la resistencia es igual a 5, pero 5 ¿qué?
porque a veces el multímetro me va a decir que son 5 kiloohms o 5 megaohms, o si están con un megómetro, gigaohms, etcétera. Están ahí checando la resistividad de los conductores que usan, de las bobinas de los transformadores, se utilizan en el orden de los gigas. Entonces va a ser muy importante, porque no es lo mismo 5 kiloohms o 5 ohms que 5 gigaohms. Entonces acuérdense, símbolo, cantidad y unidad de medida, es lo que vamos nosotros a decir. ¿Vale? Entonces con eso es lo que vemos en la resistencia eléctrica cuando vamos a utilizar el multímetro. Ahora, hay otro, aquí ya que estamos en la resistencia, vamos a checar, no es tanto una variable eléctrica, sino simplemente es una prueba. Entonces aquí, como tengo espacio, voy a escribir otra vez un circuito simple. Aquí está el interruptor que está cerrado, y en este caso voy a poner una lámpara. Entonces aquí pues yo sé que como tengo un polo positivo y uno negativo, estoy hablando de un voltaje de corriente directa. Entonces aquí tengo yo un símbolo que es mi carga, que lo voy a denotar con resistencia de carga, así se acostumbra. Entonces fíjense, aquí pues que yo esté ahí checando un circuito y que me diga, no, pues es que no está, yo ya sé que los 4 elementos están presentes en este circuito, es decir, la fuente de energía, tengo mis conductores, tengo mi carga o consumidor, y tengo mi elemento de control. Entonces yo ya dije, pues bueno, pues ya sé que en este circuito pues ya está la fuente de energía, yo sé que en este circuito pues ya están los cables conectados, y yo sé que pues ya también está conectada mi carga, y hasta tengo mi elemento de control que abro y cierro. Entonces, como habíamos dicho, pues nosotros empezamos aquí, ¿verdad? Pues yo ya medí con el multímetro el voltaje en la fuente, y sí tiene diferencia de potencial, es decir, sí hay voltaje. Entonces pues sí sirve la fuente, sí está cargada, como quien dice. Entonces el segundo paso es checar lo que es los conductores, o sea, los conductores estarán en buen estado. ¿Cómo lo hago yo? Pues bueno, para eso tengo esta prueba de continuidad, o sea, no es una variable eléctrica, es una prueba de continuidad, es decir, si los cables son aptos para conducir la corriente eléctrica. Entonces vamos a ver eso. Entonces otra vez checamos, nosotros vamos a checar la prueba de continuidad, por lo tanto checo lo que son las 3 primeras partes. A ver, pues aquí yo sé que, bueno, un detalle importante es que la continuidad es como que lo opuesto a la resistencia. Entonces ahí yo veo que la continuidad debe estar en la resistencia. Entonces no hay pierde en la punta negra, ahí está. La punta roja, entonces checo la continuidad, que va a estar aquí donde aparezca la letra griega omega, que me representa la unidad medida para la resistencia. Entonces está correcta. Ahora, segundo paso, checo, voy a poner lo que es el selector en el modo de la continuidad. Entonces aquí no se alcanza a ver, lo voy a poner un poquito en grande, como lo hacía la otra. Entonces aquí está el círculo, y el símbolo sería esto. Algunos chavos pues ahí dicen, no, pues es como, algunos dicen que la señal de Wi-Fi, pero está así, es como una onda sonora. Entonces pues nosotros ahí colocamos el selector apuntando donde está, aquí lo voy a poner, de hecho está apuntando al ohms, está apuntando a lo que es la prueba de continuidad, y está apuntando también a ICB, que tenemos este otro símbolo. Ahí más adelante checamos este símbolo.
Entonces, nosotros ¿cómo le hacemos para seleccionar lo que sería la prueba de continuidad? Entonces, para seleccionar la prueba de continuidad, nosotros vamos a hacer uso del select, del botón select. Entonces, en el tercer paso, pues yo tengo que fijarme en el display. Entonces, en el display yo checo, a ver, pues yo ya sé que como va a estar checando la continuidad, aquí lo pongo. Esa sería la función de continuidad. Entonces me checo que en el display aparezca realmente eso. Entonces, si nos fijamos, aquí va a aparecer para este multímetro en la parte derecha superior. Y pues la unidad ahí va a quedar en ohms. Ahorita decimos por qué. Entonces, aquí estaría lo que es el símbolo de continuidad. Entonces ya estarían los tres pasos. Los puntos conectados en los bornes, el selector apuntando lo que es donde están ubicados estos tres símbolos, y como yo necesito seleccionar cuál de estos símbolos, pues lo voy a utilizar el botón de select. Aquí estaría. De hecho, si yo quiero otra vez seleccionar ohms, simplemente presiono otra vez select y me seleccionaría este símbolo. Luego lo aprieto otra vez select y ahora sí ya me seleccionaría los ohms. Pero ahorita, en nuestro caso, queremos seleccionar la prueba de continuidad. Entonces, ahí con el botón de select lo vamos a hacer hasta que en la pantalla nos aparezca este símbolo de continuidad. Ahora sí, ya están los primeros tres pasos, y seguiría el cuarto. El cuarto pues sería aplicarnos en lo que es las puntas, ¿sí? De colocar las puntas en lo que vamos a checar de que tenga continuidad. Ahora, también aquí, como es derivado de la resistencia, o sea, dan de cuenta que este es un cable, sería el que va del polo positivo a la carga, ¿sí? Ahí tenemos este cable. Ahora, pues el segundo paso es que voy a checar que los conductores estén en buen estado, es decir, que estén bien conectados. Entonces aquí también tenemos el mismo comentario para medir continuidad, más bien para checar continuidad. Lo voy a poner. Desenergizado. Y no necesariamente desconectado. O sea, ahorita vamos a ver. Debe estar desenergizado. Entonces también, cuando nosotros vamos a checar o vayamos a hacer la prueba de continuidad, debe estar desenergizado para no dañar el aparato. Entonces nosotros ponemos la punta del multímetro, la roja, aquí va a ser indistinto, la ponemos aquí, y lo que es la punta negra, voy a poner con, pues no sé, a ver, voy a poner con azul. Lo que es la punta del multímetro al azul, la voy a conectar aquí, ¿sí? Entonces ahí así pues también lo voy a poner como el símbolo mediante un círculo, y aquí adentro le voy a poner continuidad, lo que igual significa que yo estoy checando continuidad con el multímetro a este cable. Entonces ahí simplemente voy a denotar lo que son las puntas.
la positiva en un extremo del cable y el otro extremo del cable voy a poner la punta negativa del multímetro. Entonces, si este cable está bueno, hagan de cuenta que lo que es el multímetro nos va a dar un pitido, es decir, un sonido. Ese sonido nos va a indicar que este cable sí puede conducir la corriente. Entonces, esta parte estaría buena. Y luego ya la otra parte hacemos lo mismo. Tiene que estar desenergizado, es decir, omitimos la fuente y conectamos también el multímetro. Una punta aquí y la otra punta acá. Entonces, ahí vamos a ver el multímetro. Lo voy a anotar con este círculo en la opción de checar continuidad. Entonces, si no me da continuidad, significaría que a lo mejor este cable, ya ven que los cables pues vienen aislados, algunos. Entonces a lo mejor por dentro está roto y no nos damos cuenta porque el conductor, perdón, lo que es el aislante está cubriendo esa ruptura del cobre. Entonces aquí diríamos, pues no hay continuidad, significa que este cable está dañado. Por eso es de que pues la corriente no circula, porque aquí tenemos un circuito abierto, o sea, lo tenemos abierto en esta parte donde no circula la corriente. Entonces ahí ya estaríamos verificando que a lo mejor los conductores son los que están en mal estado. ¿Cómo lo podemos checar? Pues la podemos checar con la opción de continuidad, ¿sí? Entonces ahí estaríamos nosotros haciendo la prueba de continuidad. Hasta aquí, ¿alguna sugerencia, algún comentario o vamos bien? Todo bien, profe. Muy bien, Kevin, Julio. Todo bien. Muy bien, Antonio. Profe, Sí, Julio. que tengo unas dudas sobre, no, nada que ver con bueno, sí, tiene que ver con un voltímetro, pero de lo que estamos haciendo todo está bien. Okay. Yo he mirado unos aparatos que tienen como un gancho que lo abres y lo pones entre medio de los cableados. Amperímetro llama ese, ¿no, profe? ¿Cómo se llama? Así es, se llama amperímetro. Y de hecho, Okay. De hecho también lo vamos a comentar aquí en la medida de la corriente, Julio. Muy bien, la pregunta. Sí, ahorita lo checamos. Cuando vayamos en la variable eléctrica de corriente, ahí vamos a ver este elemento, o sea, vamos a comentar. ¿Sí? Okay, sí, es que quería saber cómo se llamaba. Claro. Es lo que y qué función hacía, es todo lo que quería. Excelente, muy bien, muy buena duda. Okay. Ahorita lo comentamos. A ver, Okay, gracias. déjame nada más checo aquí a los niños porque lo ando de niñero también, también de profe y ando de niñero a la vez. Sale. Adelante. Vale. No hay problema, adelante. Bueno, listo, ahí andan todavía. Entonces, muy bien, vamos a continuar y ahorita checamos la duda de Julio y lo que hizo de Kevin, que se trata de un amperímetro. Entonces, la continuidad es lo inverso a la resistencia, ¿sí?
así ya cuando estemos en práctica lo vemos más detalladamente. Ahora pues ya vimos resistencia, y ahí en la resistencia aprovechamos para ver lo de la prueba de continuidad. Ahora vamos a ver lo que es la siguiente variable eléctrica, cómo lo hacemos con el uso del multímetro. Entonces aquí tenemos tensión eléctrica. Acuérdense que tensión eléctrica tiene otros nombres, que sería el de diferencia de potencial, y también lo conocemos, va a ser muy comúnmente que lo escuchemos como voltaje. Yo creo que este es el nombre con el que más se utiliza para describir esta variable eléctrica. Entonces aquí está tensión eléctrica, y como les comento, tal vez lo más común es que nosotros le digamos voltaje. Entonces todo esto pues ya sabemos que en un circuito eléctrico donde se ubica pues es la fuente de energía. Aquí estaría. Aquí sería lo que es la fuente de energía, que es el voltaje del circuito. Entonces, para no escribir la palabra voltaje, ¿con cuál letra, o más bien con cuál símbolo vamos a utilizar? Pues con la letra U mayúscula o con la letra V. ¿Sí? Con estas dos nosotros lo vamos a estar ahí checando en los dispositivos. ¿Cuál sería la unidad de medida? Pues los voltios o el volt. Y pues para no escribir voltios, pues nosotros vemos que es la letra V mayúscula. Si fijan, a veces el símbolo y la unidad de medida pues va a ser muy común, pero nosotros vamos a utilizar la letra U, ¿vale? Para este curso. Entonces ahora sí vamos a ver, a checar. ¿Por qué tengo yo dos multímetros? Pues bueno, ya dijimos que a veces va a haber fuentes de energía en un circuito eléctrico. Aquí está. Así con el puro símbolo, ahorita ya sabemos que este se refiere a un voltaje de corriente directa, y a este, donde tenemos línea y neutro, nos referimos a un voltaje de corriente alterna. Entonces esa es la diferencia de por qué aquí tenemos dos multímetros. Aquí nos dice que es voltaje cuando va a ser de voltaje de corriente directa, ¿no? Que aquí pues está en inglés, está al revés, DCV y ACV. Entonces aquí estaría el voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente directa. Ahora vamos a checar los pasos. Primero vamos a checar voltaje aquí en voltaje de corriente directa. Entonces nos vamos a ir a este primer diagrama, este primer multímetro. Entonces, primer paso, vamos a fijarnos en dónde vamos a colocar las puntas en el multímetro. Primer paso, pues ya dijimos que no hay pierde en la punta negra, está aquí en el común. La punta roja tiene que ir en los volts, y nos fijamos, y aquí si alcanzan a apreciar, tenemos la letra V, que significa que es la unidad de medida para los voltios. Entonces ahí estaría conectada la punta roja. Ahora, segundo paso, como yo sé que voy a primero a medir voltaje en este circuito, me checo en la fuente de energía. Entonces es voltaje corriente directa. Entonces el selector tiene que apuntar la unidad de medida de los volts, pero para corriente directa. Entonces nosotros también ahí ya checamos que este símbolo se refiere a corriente directa. Entonces ahí ya estaría el selector en el segundo paso ya colocado correctamente. ¿Cuál sería el tercer paso? Pues bueno, nos vamos al display, simplemente nos corroboramos que esté colocado en el voltaje de corriente directa. De hecho lo vamos a ver aquí, no es que aquí no se alcanza a apreciar, de hecho aquí lo voy a poner para que vean que aquí les debe de aparecer esto, así. Pues aquí en el display
Entonces debe aparecer esto. Significa que aquí en el display, significa que nuestro multímetro ya está acondicionado para poder leer voltaje, o sea, la variable eléctrica de voltaje, pero de corriente directa, porque estamos checando este circuito. Entonces ahí estarían los primeros 3 pasos. Ahora, ¿cómo checo yo voltaje? O sea, ¿a qué le puedo checar yo voltaje? Muy importante. El voltaje dijimos que es la energía. Entonces, por ejemplo, esta energía que hay en la fuente, pues yo sí le puedo checar la cantidad de energía. Entonces, obviamente que aquí yo pondría mi multímetro. O sea, lo hago un poquito más grande porque salió esa bolita muy chica. Entonces, fíjense, lo que es, voy a representar mi multímetro mediante este símbolo. Es decir, el multímetro está acondicionado para leer voltaje de corriente directa. Entonces, la punta roja, me cambio, que es la positiva, pues la va a conectar aquí, donde está el positivo de la fuente. Y la punta negativa, que en este caso la estoy poniendo en azul porque pues negro no se vería, la estoy conectando aquí, ¿sí? Entonces, este es el negativo, esta es la punta negativa del multímetro, y esta sería la punta positiva del multímetro. Entonces, si nos fijamos, estoy yo checando o estoy midiendo la energía de mi fuente. Entonces ahí ya me estaría diciendo, pues bueno, aquí aparece que la fuente tiene 3.8 volts, ¿sí? Entonces, en el cuarto paso, ahí aparece la punta positiva o la punta roja va a ir en lo que es el positivo de la fuente, y lo que es la punta negra de lo que es el multímetro va a ir en la punta, va a ir en el negativo de mi fuente. Es lo que estoy haciendo aquí. Y ya ese cuarto paso, que es la ejecución, es decir, pues ya hacer la medición, estaría midiendo yo la cantidad de energía que hay en esa fuente, y ya simplemente checaría en el display. Por lo tanto, ya podría decir, ¿sabes qué? El voltaje que tengo es de 3.8. A ver, aquí estaría. ¿Me falta algo? ¿O es correcto lo que estoy diciendo? Nada más decir, el voltaje es de 3.8. Sería una pregunta. Le falta lo que sería la unidad de medida, ¿que no? Exacto, Kevin. Muy bien. Entonces, acuérdense, muy importante, ¿cuál sería la unidad de medida? Pues los volts. Entonces, es así. Dijimos que pues este me indica la variable eléctrica. Aquí pues este me indica la cantidad, y pues el último me va a indicar la unidad de medida. Entonces ahora sí estaríamos diciendo pues ya más formal, en forma técnica, lo que es la cantidad de energía que tiene la fuente. Entonces ahí diríamos, a ver, que tu supervisor te diga, ¿sabes qué? Voy a checar qué voltaje tenemos en esa fuente. Entonces ya vas tú con tu aparato, que es el multímetro o tu voltmetro, y checas, a ver, pues voy a poner bien las puntas. Voy a poner las puntas ya ahí en el primer paso. Segundo paso, checo el selector. Tercer paso, me ubico y leo bien el display que esté seleccionado para el voltaje corriente directa. Y ya en el cuarto paso ejecuto la medición, es decir, pongo la punta positiva en el positivo de la fuente y lo que es la punta negativa en el negativo de la fuente,
Y ahí yo estaría diciendo, ya voy y le digo al supervisor, ¿sabe qué? En esa fuente tenemos un voltaje de 3.8 volts y con eso estaríamos diciendo formalmente la cantidad de voltaje o la cantidad de tensión eléctrica en esa fuente, ¿sale? Entonces hasta aquí, pues muy bien, Kevin, de decir la forma correcta de esta variable eléctrica y la cantidad. O sea, porque no es así de que, a ver, pues imagínense ahí a una persona que le diga al supervisor, a ver, chécate a ver cuánto es la fuente de energía o cuánto voltaje tenemos en esa fuente. Pues ya va, checa que pues está iluminado el foquito. No, pues sabe que sí tenemos voltaje. Y luego pues dicen, pues bueno, sí, ya sé, pero ¿cuánto es el voltaje que hay? Pues no sé, ¿cómo se hace? Entonces, por eso estamos ahí haciendo los pasos, no estamos haciendo la metodología. Acuérdense que pues ustedes ya cuando estén ahí en campo, pues ya van a ser unos expertos, pero sí hay que tomar en cuenta estos pasos. Ahora sí, lo que les iba a comentar, siempre, lo que pasa es que aquí no se alcanza a ver, pero bueno, aquí nos aparece un punto de seguridad. Es aquí, los multímetros, pues ahí están, se rigen por la seguridad, y hay uno que es K2, K3, etcétera. Entonces, lo que nosotros nos vamos a fijar aquí es que cuál va a ser la capacidad máxima para medir tensión eléctrica. Entonces aquí nos aparece como de 600 volts y 1000 volts. Entonces este multímetro tiene una capacidad máxima de 600 volts y de 1000 volts. Entonces aquí pasó un accidente, no recuerdo en cuál unidad, fue en Sabinas, creo. Fue en Zacatecas, es lo que recuerdo, a lo mejor. Entonces un chavo también lo mandaron a medir tensión eléctrica a una subestación. Entonces en la subestación pues va el chavo y pues él agarra el multímetro, pone las dos puntas a lo que le va a medir y le hace un arco eléctrico. O sea, el arco eléctrico es, pues, como quien dice, un cortocircuito, lo podemos llamar así. O sea, le explota el multímetro y le quema las manos. Tuvo un accidente. ¿Y por qué fue esto? Pues él hizo bien lo que son las 4 primeras partes, es decir, puso las puntas en los bornes correctos, puso el selector correcto, checó, en este caso él iba a checar voltaje de corriente alterna, checó en el display y pues sí, ahí le aparecía el símbolo para medir voltaje de corriente alterna. Pero ¿qué fue lo que hizo? Pues que aquí él iba a leer un voltaje creo de 4400 volts y estaba utilizando un multímetro que su capacidad máxima era de 1000 volts. ¿Qué fue lo que hizo? Pues era demasiada energía la que iba a medir, y aparte de que cuando vayan a una subestación pues deben llevar un equipo de protección personal adecuado. No es así como que pues para tensiones bajas o relativamente bajas pues no hay necesidad de tanta, no se utiliza, o bueno, el equipo de protección personal, simplemente necesitamos unos guantes y nuestros lentes y nuestras botas de seguridad. Entonces esta persona pues sufrió este accidente. ¿Por qué? Porque no checó en su multímetro este rango, ¿no? Aparte de que pues tenía que ir él con otro equipo de protección personal, es decir, con guantes, careta y a lo mejor con un traje al que le llaman arc flash. Ya pues más adelante lo van a estar checando. Nosotros estamos viendo simplemente conceptos básicos, pero sí que siempre estos conceptos básicos los tengan en la mente y los estén repasando, aunque ya estén acostumbrados. Siempre hay que estar con los ojos bien abiertos. Entonces le pasó a este joven,
Y no, pues no recuerdo si cómo le fue ya al final con sus manos. O sea, en un inicio le explotó y le chamuscó las manos, o sea, se las quemó, pero ya no supe si se haya, pues un dedo ahí se haya quedado mal o las manos como le hayan quedado, ya no supe. Pero, muy importante. Entonces, imagínense algo que nosotros lo estamos diciendo desde básica y que le pase en campo a este joven. Pues ahí luego nos llamaron la atención, ¿no? Oye, pues qué les pasa? ¿No les enseñan esto a esos jóvenes de que pues, si tienes un multímetro que te dice que nada más mide 1000, perdón, nada más te dice que mide 1000 volts y luego va esta persona y quiere medir 4400 volts y le explota el multímetro? No les enseñan, ¿o qué les pasa? Entonces, pues sí, ahí nos hacen nuestro jalón de oreja, pero es parte de la cotidianidad que pues se nos hace algo fácil. Decimos, pues sí, yo ya sé medir voltajes, es sencillo. Pues van y hacen esto y les explota y causan un accidente y pues no, puede ser hasta fatal, ¿no? O sea, si les pasa esta corriente a través del corazón, pues ya ahí quedaría este chavo. Entonces es muy importante. Aparte de que otro punto de seguridad es de que nunca deben de ir solos, o sea, siempre deben de ir acompañados. Porque imagínense que esta persona ya en el nicho, se les llama ya en mina, están en el nicho, hacen esta medición en la subestación y le explota y cae ahí y necesita ayuda, no se puede mover porque está ahí, pues a lo mejor se golpea. Pues si está solo, pues no va a haber una persona que lo auxilie y sobre todo una persona que dé aviso pues a la ayuda, ¿no? Al rescate. Entonces siempre deben de ir en pareja, porque de esta forma pues por lo menos si hay algún accidente pues tengan a quien avisarle. También de hecho ahí nos pasó creo que en Tizapa, pues ahí sí fue pues un ex compañero de ustedes. Ahí sí pues esta persona ya no tuvo bueno, ya no la contó, y esto es porque el supervisor lo mandó pues estaban con unas maniobras de unos cables, ahí también los tipos de calibre que mencionaba Julio, pues ahí estaban manejando unos cables de doble cero, creo que eran doble cero. Entonces como son distancias muy grandes, y en este caso lo estaban haciendo de un nivel superior a un nivel inferior, se hace demasiado pesado. Entonces iban bajando este cable de doble cero, calibre doble cero, a través pues de un nivel superior a un nivel inferior, y pues nada más iba una persona. Entonces pues como era muy pesado, o sea, lo estaban bajando, pues esta persona, para empezar, no estaban haciendo el procedimiento adecuado. Segundo, pues esta persona al ir solo y sin hacer el procedimiento adecuado, se le fue el cable. Entonces, ¿qué pasó con la punta del cable que estaba ahí arriba? Pues empezó a chicotear, es decir, a moverse, y le dio en la cara, le dio en la cabeza. O sea, como fue un golpe muy fuerte, pues ahí quedó el chavo. Entonces, ahí acuérdense, pues es un punto de seguridad de que ustedes, aprovechando este punto de que también cometió esta persona, ahí les aprovecho de decirle de que ya hay procedimientos en sus minas. Ustedes cuando van a entrar reciben una capacitación, y luego ya cuando están en su departamento tienen que checar los procedimientos. O sea, por ejemplo, cuando van a ir a leer una lectura, tomar una lectura a una subestación, ahí les debe decir el procedimiento. ¿Saben qué? Para entrar a una subestación tienen que llevar botas adecuadas, su traje arc flash, su careta, sus guantes, y el instrumento con el que van a medir sería Entonces ahí les dice, primeramente, a lo mejor abrir la puerta, desenecesitar o quitar algunas silletas, etcétera. Esos procedimientos ustedes los tienen que seguir.
¿Por qué pasan los accidentes? Pasan porque nosotros, primero, porque nos confiamos, y segundo, porque no hacemos caso a los procedimientos. Entonces, estos dos casos que les menciono se podrían prevenir o se hubieran prevenido si es que nosotros seguimos los procedimientos, es decir, la metodología. Entonces, chavos, muy conscientes, aparte de estar ahí con los ojos bien abiertos, los 5 sentidos bien dispuestos, hay que checar, hay que seguir los procedimientos. Si no lo sabemos, cada departamento está obligado a tenerlos ahí impresos. Ustedes deben de checarlos y de leer cuál es el procedimiento, ¿sale? Entonces, pues aquí era lo que les iba a comentar, de que nosotros estamos leyendo un procedimiento que es básico, pero que también ustedes lo van a, ya cuando les toquen cada quien en su unidad de minera, pues van a seguir los procedimientos para los trabajos que van a estar realizando. Entonces, eso es lo que les iba a comentar. Ahora sí, pues ya esto sería para el procedimiento para leer voltaje de corriente directa. Ahora vamos a hacerlo con lo que es el voltaje de corriente alterna. Por eso tenemos este otro multímetro. Y vamos a hacer los 4 pasos, ¿sí? Entonces voy a dibujar de una vez aquí el multímetro. Aquí está el multímetro. Yo tengo que primero colocar, o más bien acondicionar, para leer la energía que tengo aquí en esta fuente, que es una fuente de corriente alterna. Es lo que con el símbolo pues ya sé. Ahora vamos entonces a colocar mi multímetro. Vamos a prepararlo para hacer esa medición y hacemos el procedimiento. Primer paso, checamos lo que son, dónde vamos a conectar las puntas. La punta negra va en el común, ya está. Ahora la punta roja, ¿dónde va? Pues donde me aparece la unidad de medida del volt. Excelente, ya quedó el paso 1. Paso 2, vamos con el selector. Entonces yo tengo 2 tipos de voltaje. Entonces, ¿cuál lo voy a seleccionar? Pues ya sé que va a ser en el voltaje de corriente alterna. ¿Por qué? Porque la fuente de energía en el circuito es de alterna. Entonces, pues yo selecciono lo que es el voltaje y arriba me aparece lo que es este símbolo, que es una onda senoidal, y ya nosotros lo vimos. Entonces ya está el segundo paso hecho. Ahora el tercer paso. El tercer paso es que yo me fije en el display que efectivamente está para medir voltaje de corriente alterna. Muy bien, y está en el modo auto, para no meterme con el detalle de los rangos, ¿sí? O sea que el multímetro me pueda leer un rango, o que automáticamente se ajuste un rango. Obviamente que va a tener un rango límite, es decir, pues de a lo mejor un voltaje muy pequeño en el orden de micros, y un voltaje máximo que va a ser de 1000 volts. Entonces al ponerse aquí en automático, el multímetro va a poder leer en esos rangos desde a lo mejor cantidades de micro hasta cantidades de volts en automático. Entonces ya quedó el tercer paso. Ahora el cuarto paso pues es simplemente colocar las puntas. Entonces vamos ahora a colocar la punta positiva, que es la roja, en la parte que vamos a medir, en este caso la fuente. Ahí está. Entonces la punta negra, que yo la estoy representando con la punta azul, la voy a colocar aquí en este punto. Entonces ahí ya va a estar hecho lo que es el cuarto paso. Si digan, aquí ya está haciendo la medida con las puntas, lo que queremos medir el voltaje, y ahí quedaría. Entonces nos estaría dando, tomaríamos la lectura y nosotros le diríamos allá a la persona que nos está preguntando: en esta fuente tenemos un voltaje
de 220 volts. Y ahí estaríamos cumpliendo que le estamos diciendo la variable eléctrica que estamos midiendo, le estamos diciendo la cantidad y sobre todo, muy importante, la unidad de medida. Entonces ahí ya estaríamos cumpliendo con el procedimiento para medir voltaje de corriente alterna. Entonces aquí ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer, jóvenes? Ninguno. Muy bien, Kevin. Todo está bien, profe. Excelente. Todo muy bien, profe. Ok, Eduardo, Jorge. Pero para mi punto de vista creo que lo entenderíamos mucho más mejor practicándolo, ¿no, profe? Así es, sí, es como cuando estén ahí practicando, pues de hecho ya van a estar ahí, pues vamos a medir, vamos a estar haciendo esto. De hecho, pues creo que es la segunda práctica. Dejen ahí, pues, yo una vez les muestro en la práctica donde hacemos la medición de voltaje para por ahí lo que nos está diciendo Julio. Sí, o sea, yo creo la mayoría de nosotros siempre estamos acostumbrados así, y es la manera en que adquirimos el conocimiento. Cuando pues nada más se lo decimos, de hecho está ahí como que representado que nosotros nada más captamos, yo creo, como el 10 o el 20%, pero cuando lo practicamos o cuando lo hacemos se nos queda ya como un 40 o 50%. Eso es cuando lo hacemos en la práctica, pero cuando lo repetimos pues ya ya se queda hasta el 90%. Entonces así es como dice Julio, pues lo vamos a estar checando, ¿verdad? Entonces de hecho aquí déjenles proyecto la práctica donde vamos a estar viendo la medición. Entonces es esta donde ustedes van a tomar diferentes tipos de lecturas de voltaje con el multímetro. Entonces ustedes con el multímetro por lo menos ya saben el método, la metodología de cómo utilizar el multímetro. Se siguen los 4 pasos, ¿no? Entonces aquí ustedes van a checar de que pues le van a tomar la energía a una batería, le van a tomar la lectura de energía a este transformador. Es una fuente rectificadora, es decir, la conectan a voltaje corriente alterna, pero aquí en la salida les entrega voltaje corriente directa. Pues es un supresor de voltaje. Pues es una batería de moto o de la que utilizan en robótica. Es lo que le llamamos pues el cargador, ¿verdad?, de nuestro laptop. También este cargador funciona como una fuente rectificadora, es decir, a lo que ustedes la conectan a voltaje de corriente alterna, pero a la salida ustedes van a leer voltaje de corriente directa. Aquí tenemos una pila de 9 volts, aquí tenemos un cargador y aquí tenemos un multicontacto. Entonces ustedes aquí en esta práctica van a colocar lo que es la cantidad, aquí van a poner el tipo de voltaje y aquí van a colocar el nombre del elemento. Entonces aquí es muy importante de que ustedes no saben, que no, pues que por ejemplo aquí en esta pila yo no sé qué tipo de voltaje es, entonces ustedes tienen que preguntar. Entonces no, pues esta pila lo que te va a entregar es voltaje corriente directa. Pues entonces ya le pones aquí, le pones con una tachita o con una palomita. No, pues esta fuente de energía me entrega voltaje corriente directa. Este transformador, pues ya si no sé, pregunto, y este transformador lo que me entrega es un voltaje de corriente alterna, y ahí lo ponen, ¿sale? Y así se lo van a ir con los demás. Entonces aquí van a poner cantidad y el tipo de voltaje, y aquí nada más ponen las conclusiones. O sea, las conclusiones siempre se ponen los procedimientos que ustedes hicieron y resaltan lo que no sabían y lo que pues adquirieron, ¿verdad? Entonces aquí en conclusiones pueden poner: en esta práctica hicimos uso del multímetro,
realizando los 4 pasos del procedimiento. Colocamos las puntas de acuerdo a la variable eléctrica que íbamos a medir. Posteriormente checamos el selector y luego yo revisaba el display que aparezca la variable que voy a medir, y luego ya en el cuarto paso pues las 2 puntas las colocaba y ya ahí en el extremo, o las ponían estos 2 puntos. Entonces aquí ya ponen ahí también lo que aprendieron, ¿no? Pues a lo mejor aquí aprendí que este dispositivo es una fuente rectificadora, la cual pues rectifica de voltaje corriente alterna o voltaje corriente directa. Eso, ahí vemos este conocimiento adquirido, ¿sí? Así es como se hacen las conclusiones. Entonces, como dice ahí Julio, pues ya cuando estén aquí y que lo estén practicando, pues ya van a tener, se va a adquirir más ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, pues sí, entonces ahorita lo que nosotros estamos viendo, pues son simplemente los procedimientos y sobre todo estos conceptos básicos, ¿sale? Entonces, nos volvemos a la presentación. Y ahí estamos en la presentación, ¿sí? Ahora, aquí también déjenme comentarles que lo voy a poner en este color. Ahora déjenme, pues aquí ya está muy saturado, lo voy a poner aquí otro circuito eléctrico, porque también aquí es algo básico. Aquí está, tenemos nuestra fuente de energía, que es voltaje de corriente directa, lo sé por el símbolo. Tengo mi carga, que presenta una resistencia de carga. Tengo mis conductores, mi elemento de control. Entonces aquí una pregunta, jóvenes. Ya sé que la fuente de energía me proporciona, pues ahora sí que siendo redundante, me proporciona energía, pero esta energía, ¿a quién se la va a proporcionar? Sería una pregunta. Al foco. Excelente, Kevin, muy bien. Que digan, la fuente de energía le va a proporcionar energía al foco o a la lámpara, ¿sí? Entonces significa que esta carga o este foco va a tener una energía, es decir, va a tener una tensión eléctrica, o en otras palabras, va a tener un voltaje. ¿Quién más va a tener voltaje en este circuito aparte de la fuente y aparte de la carga? ¿O ya sería todo? Sería una pregunta. A ver, o bueno, comento yo, aparte de la fuente y de la carga, ¿hay otro elemento que va a recibir energía o serían todos? Ya lo acoto simplemente a esto, ¿verdad? De que hay más elementos que reciben energía, o simplemente la fuente y la carga son los que tienen energía. ¿Por cuál se decide? Hay Kevin iba a decir algo, pero como que se repitió, ¿no, Kevin? ¿Sí me lo podía decir otra vez? Claro que la pregunta que estoy haciendo en este circuito nuevo que acabo de colocar es de que pues la fuente de energía yo sé que tiene energía, y esta energía la va a consumir pues el foco, que es la carga. ¿Habrá otro elemento en el circuito eléctrico que también consuma energía? ¿O son todos? No, son todos. Bueno, sí, no, pues no sé si tenga lógica lo que voy a comentar. A ver, sí, adelante, Julio. Bueno, lo que yo miro, si conectas el voltímetro, pues va a tomar lectura y va a llevar un poco de... va a transmitir un poquito de energía, ¿no? Bueno, lo que yo opino. Ok.
Sí, muy bien. Pero en sí ahí es todo lo que va a recibir ese foco. Exacto. Excelente. Sí, de hecho, como comenta Julio, el multímetro ahí pues como estamos metiendo otro aparato y este tiene circuitos, pues a lo mejor consume un poquito de voltaje, pero vamos a decir lo que es despreciable, Julio, ¿sale? Entonces, exacto, la respuesta sería de que en el circuito la fuente es la que le proporciona energía a la carga. ¿Y cuántas cargas tenemos en ese circuito? Si fijan, nada más tenemos una carga, que sería el del foco o la lámpara. Entonces la respuesta correcta sería la que acaban de decir. La lámpara es la única que está consumiendo energía. Es decir, que también ahí tendríamos un voltaje, una diferencia potencial. ¿Sale? A ver, permítame tantito. Bueno, ok, entonces ahí estamos de regreso. Entonces, como ven, jóvenes, estamos viendo nosotros conceptos sencillos. Sigan, apenas estamos aquí con un circuito simple, ¿verdad? Pero pues sí, tenemos que conocer estos conceptos y pues también hay que hacer ahí anotaciones en sus cuadernos, ¿vale? Para cualquier detalle. Y estos comentarios que hacen también son muy enriquecedores, o sea, se enriquece más el curso y ahí pues estamos interactuando. Me parece muy bien. Entonces, correcto a lo que digamos, aquí tenemos la energía, que es el voltaje, le está proporcionando la energía a la lámpara. Entonces, esta energía lo que está haciendo es convertir energía eléctrica a energía lúmica, es decir, de iluminación. Entonces, como esta lámpara tiene energía, es decir, tiene voltaje, también nosotros podemos medir el voltaje que hay en esta lámpara. Entonces, por lo tanto, también nos pueden decir eso. A ver, ¿sabes qué? Alexis, hay que ir a checar cuál es el voltaje que tiene la lámpara. Entonces también va Alexis, prepara su multímetro, lo condiciona para medir voltaje. Entonces, pues ahí vas a ver, Alexis, que el tipo de voltaje que va a medir va a ser voltaje de corriente directa. ¿Por qué? Porque él se va a checar en el diagrama o en el esquema eléctrico que la fuente es una fuente de corriente directa, por lo tanto el multímetro tiene que prepararlo para medir voltaje de corriente directa. Ahí entonces va a ser esto. Pues ya sé. Ahora sí se va el procedimiento. A ver, pues para medir voltaje de corriente directa, yo tengo que poner los bornes las puntas en los bornes adecuados. Ahí estaría, lo acabamos de ver. Segundo paso, colocamos el selector para medir voltaje de corriente directa, que sería esto. Tercer paso, nos aseguramos en el display que me aparezca para medir voltaje de corriente directa. Y el cuarto paso, ahora sí hacemos lo que es la maniobra de medir este voltaje. Entonces, la punta roja del multímetro la va a conectar aquí, en un extremo de lo que es el foco. Y lo que es la punta negra, que yo la estoy simulando con la punta azul, la va a conectar en el otro extremo, de el foco. Entonces ahí ya estaría tomando la lectura, ¿sí?
Si fijan, siempre que vayamos a tomar lectura de voltaje, lo voy a poner aquí bien porque ahí ya me quedó muy amontonado. Y aquí se va a ver mejor. Entonces aquí voy a poner el multímetro. Así. Si se fijan, está cómo estoy conectando yo el multímetro con el foco. Está en paralelo. Más adelante vamos a ver esto de serie en paralelo. Pero aquí pues vamos a ver que el multímetro y la carga, es decir, la lámpara, están conectados en paralelo. De esa manera nosotros vamos a medir el voltaje, ¿sí? En el cuarto paso, pues decimos que la carga y el multímetro deben estar conectados en paralelo. Aquí lo voy a poner en el cuarto paso. Lo que es el multímetro y carga o elemento a medir el voltaje deben estar conectados en paralelo. Así deben estar conectados. Cuando hacemos esa conexión, debe estar conectado en paralelo. Fíjense, cuando medimos voltaje a la fuente, lo que es el multímetro y lo que es la fuente están conectados en paralelo. Entonces, ahí estamos ahí simplemente reafirmando en el cuarto punto que el multímetro y el elemento que le vamos a medir deben estar conectados en paralelo, ¿sí? Entonces, hasta aquí sería el uso del multímetro para medir lo que es el voltaje. Entonces, ahora vamos a checar ya nada más lo que es la corriente eléctrica, cómo hacemos uso del multímetro para medir la corriente eléctrica, ¿sale? Entonces, vamos a hacer, bueno, aquí voy a escribir nuevamente el circuito. Yo lo pondré para que haya espacio. Vamos a ponerlo aquí. Estamos continuando con este circuito. Aquí tenemos nuestro elemento de control, más menos, y yo sé que este símbolo me representa una fuente de corriente directa y nuestra lámpara pues simplemente es la carga del circuito, es decir, es lo que va a consumir la energía de la fuente. Ahora ahí tenemos ya nuestro circuito simple, de hecho es simple porque nada más tenemos una carga. Ahora nosotros en este circuito vamos a medir la corriente eléctrica, esta variable eléctrica. Que la corriente eléctrica, para no escribir toda esta palabra, yo nomás voy a utilizar la letra I como símbolo para representar corriente eléctrica. Y a veces le ponemos así, ¿verdad? Nomás que pues en este caso por el tipo de letra salió así. Entonces yo simplemente con el símbolo I latina, yo sé que estoy refiriéndome a la variable eléctrica de corriente. ¿Cuál sería la unidad de medida? Pues los amperes o amperios. Entonces ahí ya estamos recordando esta variable eléctrica. Ahora bien, vamos a hacer uso del multímetro. Vamos a medir amperes. Primer paso, ubicar. Lo que es la punta negra, pues no tiene pierde, va en el común. La punta roja, aquí pues si fijan, en esta parte donde siempre habíamos estado utilizando para resistencia continuada y voltaje, pues aquí ya no aparece lo que es la unidad de medida para la corriente. ¿Dónde aparece? Pues bueno, está acá. Entonces aquí conectaríamos lo que es la punta roja. Ahí está, la punta negra y la punta roja. Segundo paso sería colocar mi selector para medir corriente. Entonces, ¿dónde vemos la unidad de medida de la corriente eléctrica? Pues aquí está en apagado, voltaje, una variable que ahorita no me interesa. Aquí está la variable de resistencia, continuidad y otra variable que ahorita no me interesa. Aquí tenemos creo que es mili y micros,
Y luego aquí tenemos la que nos interesa, la que vamos a leer, que es la de corriente. Entonces aquí pongo yo mi selector, pues fácil, ya está ahí, ya llevamos el primero y segundo paso. Ahora tercer paso, checo yo el display. Entonces yo tengo que checar en base a mi esquema o diagrama eléctrico que me está indicando que la fuente de energía es de corriente directa, es decir, tengo un voltaje de corriente directa. Entonces, en función de esta voltaje, yo voy a colocar también, tiene que ser igual a lo que es la corriente, es decir, si tengo una fuente, un voltaje corriente directa, la corriente también tiene que ser corriente directa. Si mi fuente es una fuente de voltaje de corriente alterna, entonces la corriente también tiene que ser corriente alterna, ¿sí? Va a depender mucho de la fuente de energía. Entonces aquí esta figura estaba relacionada para medir voltaje y corriente alterna. Entonces voy a poner igual, ¿verdad? Acá en el otro tenemos aquí un circuito eléctrico, pero ahora si se fijan que es la fuente, una fuente de corriente alterna. Y aquí pues tenemos nuestra misma resistencia de carga. Ahora entonces nos vamos vamos a meterlo aquí, simplemente porque como es una fuente de corriente alterna, nosotros en el tercer paso nos tenemos que verificar que está el multímetro adecuado para medir ese tipo de corriente, es decir, corriente alterna. Entonces ya estaría el tercer paso. Ahora el cuarto paso. El cuarto paso aquí es muy importante. De hecho aquí lo voy a poner. De una vez lo voy a poner, lo pongo aquí. A ver si cabe. El multímetro. Y lo que queremos medir de corriente, o más bien al dispositivo que queremos medir la corriente, le voy a poner así. Al que queremos medir la corriente, lo ponemos. Deben estar conectados en serie. Entonces ahí el cuarto paso debe ser eso, y de hecho lo vemos aquí en el circuito. Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner el cuarto paso con esto. O sea, aquí tengo ya mi multímetro, lo represento con este símbolo, y tengo la punta roja aquí, que es la positiva del multímetro, y tengo lo que es la punta azul, que es el negativo. Ahora sí, debe estar conectado en serie con el elemento que le vamos a medir la corriente. En este caso, como aquí nada más tenemos una carga, queremos ver esta carga cuánta corriente consume, entonces lo tengo que conectar en serie. Entonces aquí estaría, voy a dibujar aquí abajo el circuito. Aquí estaría conectado en serie. Si fijan, el amperímetro está en serie con la carga. Le hago referencia a cómo está ahorita el multímetro.
Entonces, fíjense que la corriente, como ya lo vimos, la definición y cómo se comporta, lo voy a poner aquí. La corriente sale de la fuente. Como ya metimos el multímetro para hacer la medición, se va a meter al multímetro y luego va a salir del multímetro, va a pasar por lo que es la carga y va a regresar a la fuente. Entonces aquí no hay pierde, es sencillo. Nosotros vamos a ver que lo que es la corriente tiene que entrar al multímetro y salir. Por eso es que nosotros lo tenemos que conectar en serie para medir. Entonces, esta forma de hacer la medición de la corriente se le llama medición de corriente en forma directa. Esa es la forma en que nosotros medimos corriente de forma directa, ¿sí? Es decir, el multímetro tiene que estar en serie con lo que le queremos medir. En este caso es a la carga. ¿Por qué? Porque la carga es la que le va a pedir la corriente a la fuente. Entonces, aquí simplemente estamos haciendo lo que ya hemos visto cuando se cierra el circuito. De hecho, nosotros cerramos el circuito con el amperímetro, o sea, con el multímetro en la opción de amper. Y al cerrar el circuito empieza a circular la corriente. Entonces esa corriente va a entrar al multímetro y va a salir y va a seguir a lo que es la carga. Entonces así es como se mide la corriente en forma directa. Entonces ahorita ahí preguntaban sobre la forma indirecta de medir corriente. ¿Cuál sería la forma indirecta de medir corriente? Pues bueno, la forma indirecta de medir corriente es lo que ahorita mencionaba Julio, de que nosotros tenemos ahí mismo nuestro circuito, sabemos que es línea y neutro porque este símbolo me indica que es una fuente de corriente alterna. Tenemos nuestra resistencia de carga y aquí tenemos nuestro elemento de control. Entonces aquí, ¿cómo sería? Pues bueno, hay un aparato que no es el caso que tiene, de hecho pues lo podemos aquí mostrar, ¿verdad? Yo una vez les muestro el aparato que mencionaba Julio. Y se los muestro. Aquí me salió esto. Vamos a nada más para que ahí lo puedan checar, ¿verdad? O sea, a ver, estoy compartiendo. Si lo alcanzan a ver, ¿si les apareció? Sí, el profe dice, mira. Ok, entonces el que mencionaba Julio y el que decía Kevin es este aparato. Si se fijan, aquí también, ¿qué es lo que podemos medir? De hecho, aquí les aparece voltaje. Este aparato puede medir voltaje de alterna, voltaje directa, puede medir lo que es la resistencia eléctrica, podemos probar lo que es la continuidad y podemos medir corriente, pero de alterna. Y no sé si lo alcanzan a apreciar ahí en la presentación.
Bueno, entonces, digan, este aparato no puede medir corriente directa, simplemente nada más nos permite medir corriente alterna. Pero, ¿cómo se hace de forma indirecta? Es decir, aquí donde tiene este gancho, lo abrimos y vamos a colocar el conductor. ¿Por qué el conductor? Porque el conductor es el que va atravesando la corriente. Entonces, nosotros ahí pues más adelante van a ver también en tecnología que cuando nosotros hacemos circular corriente eléctrica a través de un conductor, pues crea un campo magnético. Entonces, realmente lo que está midiendo este aparato, que es el amperímetro, está midiendo ese campo magnético. Entonces, a esta forma de medir la corriente eléctrica se le llama forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque nosotros a través del campo magnético estamos leyendo lo que es la corriente. O sea, no estamos leyendo en forma directa la corriente, estamos leyendo el campo magnético que se genera a partir de la corriente. Entonces, como el campo magnético es proporcional a la corriente, si pasa una corriente mayor, el campo magnético va a ser mayor. Si la corriente la disminuyes, el campo magnético va a disminuir. Entonces, aquí estaríamos nosotros midiendo la corriente de forma indirecta. Pero, ¿qué pasa con esto? Pues de hecho, si fijan, es más práctico y más seguro. ¿Por qué? Porque pues en la forma directa ustedes tienen que, pues ahora sí que manipular el circuito. ¿Por qué? Porque tienes que abrir el circuito para meter el multímetro en serie. Entonces, por eso pues hay que conocer, ¿verdad? Tenemos entonces dos formas de medir la corriente eléctrica. Una es en forma directa, que ya lo acabamos de ver. La forma directa pues es colocar el amperímetro, el multímetro condicionado para medir corriente conectado en serie. Para hacer esto, pues tú tienes que manipular el circuito. Lo desconectas, conectas el cable que viene de la fuente al positivo del multímetro, y el negativo del multímetro va a ir conectado al cable que tienes en un extremo de la carga. Entonces ahí ya estarías midiendo la corriente en forma indirecta. Y el otro, pues ustedes si digan la forma indirecta, ustedes nada más ponen lo que es el gancho, van a encerrar lo que es el cable, y aquí estaríamos midiendo de forma indirecta. ¿Sale? Entonces, aquí pues nosotros ya diríamos, ahora sí, pues ¿sabes qué? Tenemos una corriente de 20 amperes. Es lo que nos está mostrando ahorita aquí el multímetro. Y estamos cumpliendo los 4 pasos. 1, 2, 3. El cuarto, pues ya es la aplicación. Es decir, ya hacemos la conexión. Entonces, estos 4 pasos aplican para lo que es este multímetro de medir en forma directa. Es decir, tienes que conectar el multímetro en serie con la carga que vas a medir la corriente. Y pues la forma indirecta es más sencilla. Entonces, aquí nosotros en este curso vamos a estar haciendo uso de la medición de corriente en forma directa. ¿Por qué? Aunque es más impráctico, pero por lo menos es la manera en que nosotros tenemos que aprender. Porque ustedes ya, esto de medir la corriente en forma directa se utiliza un poquito más en el área de instrumentación, y como ustedes son eléctricos instrumentistas técnicos, pues también tienen que saber esta forma de medir corriente. Para lo que son los que van como eléctricos, tienen que hacer la medición de forma indirecta, es decir, simplemente con el gancho abrirlo y encerrar un cable, y con eso ya estarían ustedes midiendo la corriente del circuito, pero de forma indirecta. Y de hecho pues ahí también podemos nosotros checar, ¿no?
Si digan, yo les comentaba que pues tenemos diferentes tipos de marcas. Entonces, aquí espero que estén viendo la pantalla. Aquí tenemos un perímetro de gancho que es de la marca Fluke. Entonces, aquí también nosotros tenemos que adecuarlo. Para lo que es el multímetro, perdón, para si queremos medir voltaje, también aquí abajo les aparece. Lo que pasa es que está por el lado de abajo los bornes. Entonces ahí en los bornes ustedes tendrían que conectar las puntas. Si es medir voltaje, pues ahí aparece lo que es el común. A ver, no sé si alcancen a verlo. Por ahí tendrían la punta negra en el común y la punta roja en lo que es en el voltaje, ¿sí? Luego nos vamos a lo que sería el selector. El selector lo vamos a colocar en el voltaje, en cual pues va a depender de la fuente que tengan. Si es voltaje corriente directa, pues va al selector en voltaje corriente directa. Si es voltaje corriente alterna, pues iría en voltaje corriente alterna. Y luego ya nada más nos fijaríamos en el display. A ver, pues ahí tendríamos que checar que aparezca voltaje corriente alterna o voltaje corriente directa, según el caso. Y luego ya el cuarto paso pues sería hacer la aplicación, es decir, conectar las dos puntas en paralelo con el elemento que queremos medirle el voltaje. Y si digan, es el mismo procedimiento aunque estemos utilizando otro modelo. Entonces, ese sería la forma o el procedimiento de medir voltaje, corriente y resistencia. Y también hicimos nosotros la prueba de medir la continuidad. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, jóvenes. Por mi parte está todo bien, profe. Ok, excelente. Todo bien. Muy bien. Está muy bien, profe. Excelente, Jorge. Muy bien, Antonio, Julio, Kevin y Uriela. Pues bueno, entonces hasta aquí la dejamos, jóvenes. Ahí nada más les recuerdo que en el Classroom está una tarea que les puse el día de ayer, que sería hacer un resumen a partir de un video, que también ahí les posteé el video en el Classroom. Cualquier detalle de que si no se pueden conectar, por favor avísenme, ¿sí? No sé si tengan alguna duda sobre la tarea. Entonces dejó video para eso, ¿verdad? Sí, ahí está, se meten en el Classroom. De hecho, se meten en el Classroom y ahí en la tarea de resumen les va a aparecer esta tarea. De hecho, si quieren les muestro aquí. Ahí ahorita ahí le estoy presentando proyectando en la pantalla lo que sería el Classroom de electricidad básica, y en el capítulo de introducción tiene una tarea. Entonces ahí en la tarea lo que van a hacer es en su cuaderno, o también puede ser aquí en uno de los documentos de Google Classroom, realizar el resumen de introducción a la electricidad. Pues entonces ya cuando realicen ese resumen van a tomar la fotografía a la hoja o a las hojas y la van a subir aquí en este apartado que se llama resumen. Entonces, si son varias hojas, recuerden que cada hoja debe tener su nombre completo con pluma. Si es de color rojo, mejor para poder resaltarlo o visualizar rápidamente. Esa sería la tarea que hay que entregar. Nos va a servir para mañana presentar una evaluación. O sea, de lo que hemos visto, y a partir de este resumen vamos a presentar una evaluación. Pues esta es sumativa, no esta evaluación. Nada más para checar qué es lo que aprendimos esta semana. Entonces, esa sería la tarea para mañana. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo se lo entregué el día de ayer, no hay problema. No hay problema, Julio. De hecho, ahí vi que pues ya dos personas ya las presentaron. De hecho, es Julio y Antonio. Perfecto. ¿Sí?
Bueno, entonces, pues aquí la dejamos, jóvenes. Pues los saludo y esperando que se encuentren bien. Hay que cuidarse mucho. Al igual. André, hasta luego. Sale. Igual, profe, gracias. Tenga buena tarde. Gracias, igualmente. Cuídese. Sale, gracias.